Ok, Listo. listo. Buenas tardes para todos. Vamos a dar inicio entonces a nuestra charla del seminario permanente programada para el día de hoy, que trata sobre gestión de riesgo de desastre. Está a cargo del ingeniero Carlos Héctor Cantillo Rueda, coordinador de nuestra Comisión Permanente de Amenaza y Riesgo Geotécnico de la Sociedad Colombiana de Geotecnia. Entonces, como el ingeniero Carlos Cantillo va a dar la charla hoy, pues tengo el honor de presentarlo porque siempre él presenta a los que dan las conferencias. Es ingeniero civil, egresado de la Universidad Nacional de Colombia en 1989 y de la especialización en evaluación de riesgos y prevención de desastres de la Universidad de los Andes en 1998. Adelante en la actualidad la maestría en dinámicas rurales y globalización en la Universidad Externada de Colombia y la maestría en gestión integral de riesgo en la Universidad de Ducens de México. En su trayectoria profesional ha dirigido numerosos proyectos de consultoría en gestión de riesgos de desastres y adaptación al cambio climático, asesorando diversas entidades tanto en el ámbito nacional como internacional. Es expresidente y fundador de la Sociedad Colombiana para la Gestión de Riesgo de Desastres, de la cual es su vicepresidente, miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Colombiana de Geotecnia y coordinador de la Comisión de Amenazas y Riesgos Geotécnicos de la misma. También ha sido profesor universitario en pregrado y posgrado por más de 25 años con varias publicaciones e investigaciones en torno a la temática de la gestión de riesgo de desastre. Actualmente es el delegado para los derechos en la gestión de riesgo de desastres de la Defensoría del Pueblo. Entonces, bienvenido Carlos y muchísimas gracias por compartir sus experiencias con todos nosotros. Bueno, muchas gracias, estimado Carlos Andrés. Eh, una bienvenida a todas las personas que nos están acompañando y recordándoles que esta y las otras 28 charlas, 29 charlas que tenemos del seminario permanente de amenazas y riesgos geotécnicos están en el canal de YouTube de la Sociedad Colombiana de Geotecnia. Bueno, voy a compartir. Un segundo, por favor. Bueno, bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre los derechos en la gestión del riesgo de desastres con algunos ejemplos y aplicado a algunos casos que todos conocemos, en donde este tema de los derechos es, digamos, tiene de alguna manera una visión novedosa en la gestión del riesgo de desastres, por cuanto siempre se ha trabajado sobre los daños, las pérdidas, las consecuencias. También se ha trabajado mucho sobre la responsabilidad, pero digamos que algo que es muy importante son los derechos que nos atañen a todos los ciudadanos de este hermoso país. Bueno, en primer lugar, veamos, digamos, empecemos por lo principal, lo básico. ¿Qué son los derechos humanos? Entonces, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo, son atribuciones, prerrogativas, libertades, facultades y derechos inherentes a toda persona, necesarios para vivir con dignidad, que deben ser reconocidos y garantizados por el Estado. Y esos derechos humanos, si bien a nivel universal vienen desde hace ya muchos años, especialmente con la Proclamación de Naciones Unidas en el año 1948, en Colombia, a raíz de la Constitución del 91, básicamente nuestra Constitución es un tratado sobre los derechos. En primer lugar, en el artículo 2 dice, son fines esenciales del Estado. Y esto es lo que tiene que ver también con la gestión del riesgo de desastres. Dice, las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades y asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. Entonces ahí ya esa sola frasecita ya incluye todas las
el propósito que debe cumplir la gestión del riesgo de desastres en cuanto a la protección de la protección de los bienes, la vida y demás derechos y libertades de los colombianos. La Constitución desarrolla muy profusamente los derechos fundamentales que tenemos todos los colombianos, y eso lo trata desde el artículo 11 en adelante, todos los derechos fundamentales como el derecho a la vida, el derecho a ¿cómo se llama? El derecho a la vivienda, el derecho al agua. Bueno, hay una serie de derechos que son fundamentales, el derecho al trabajo. Bueno, hay varios derechos que son los que en caso de que sean vulnerados o violados esos derechos, tenemos como alternativa para poder exigir la protección de ese derecho, la acción de tutela. Entonces, esa es una de las eh, situaciones o de los instrumentos que la Constitución introdujo en el año 91. A partir del artículo 78 y siguientes, habla de los derechos colectivos y del ambiente, dentro de los cuales eso fue desarrollado después en una ley del 98, eh, a través de los cuales se habla, por ejemplo, el derecho a un ambiente sano, el derecho a la seguridad y prevención de desastres técnicamente previsibles, entre otros, el derecho, por ejemplo, a los servicios públicos, al disfrute del espacio público. Y para proteger esos derechos colectivos y el ambiente, en caso de que se quiera ejercer alguna acción jurídica, entonces se tiene las acciones populares y las acciones de grupo. Y posteriormente en la Constitución se habla de la protección y aplicación de derechos. Entonces, como vemos, eh, de pronto uno pasa, si nosotros trabajamos en temas muy técnicos, entonces a veces pasa desapercibidos y esto es fundamental, conocer sobre los derechos. ¿Qué características tienen? Primero, pues son universales, es decir, que aplican a toda persona. No hay ningún tipo de discriminación por sexo, por raza, edad, nacionalidad, condición religiosa, origen familiar, capacidad económica. Todos tenemos derecho, todos tenemos esos derechos humanos. Son inherentes porque son propios de la condición humana. O sea, por el solo hecho de ser humanos ya adquirimos en el momento de nacer esos derechos. Son inalienables porque no se pueden negociar, no se puede ni siquiera renunciar a los derechos. Son incondicionados porque el ejercicio o la protección de los derechos no está sujeto a un prerequisito, o sea que si pasa esto, entonces ahí sí se protegen, no, de por sí no dependen de nada. Son inviolables porque pues tienen que ser protegidos por el Estado. Son imprescriptibles porque no tienen una fecha de caducidad, una fecha de vencimiento. Son interdependientes porque su protección depende de otros. O sea, los derechos no son total y absolutamente independientes. Digamos que al proteger la vida y el derecho a un ambiente sano, hay unas interdependencias, por ejemplo. Son intangibles. Son intangibles porque su núcleo básico, donde se encuentran sus características esenciales, no puede ser menoscabado por nadie. Son indivisibles. Yo no puedo disfrutar o proteger un derecho a medias o violando a otro. Y son esenciales porque son indispensables para llevar una vida digna. Entonces, fíjense que los derechos son, pues son unos bienes intangibles, no los podemos ver, pero sí existen y es parte de la gestión del riesgo de desastres, como les voy a comentar ahora, está, digamos, ese es uno de sus propósitos, proteger los derechos de todas las personas. Hay unos términos cuando hablamos de vulneración o de violación de derechos que tienen unas diferencias. En ambos casos se configura cuando un actor, llámese una autoridad eh, o una persona particular,
bien sea por acción u omisión, desconoce, restringe o impide el goce efectivo de un derecho y no garantiza su restablecimiento en condiciones de igualdad y dignidad. Eso en cuanto a la vulneración. Y la violación, la diferencia con la vulneración es que en la violación hay una norma específica que se está violando, que se está infringiendo. Entonces, por ejemplo, habla de cuando el Estado no actúa con la debida diligencia para prevenir, investigar, sancionar y reparar dicha conducta. ¿Cómo se vulneran los derechos? A través de unos hechos vulneratorios. Entonces, hay unos eventos o situaciones, obviamente verificables, que representan esa materialización de la afectación o la limitación o la transgresión a uno o varios derechos, bien sea fundamentales o colectivos, causados por conductas comisivas u omisivas de actores, de los diferentes actores que puedan intervenir. Entonces, los hechos vulneratorios es, por ejemplo, cuando hay un evento específico, una situación específica, que se le negó a tal persona el acceso a las urgencias de un hospital. Entonces, en ese hospital está cometiendo un hecho vulneratorio. Las conductas vulneratorias ya son en términos generales. Son acciones u omisiones atribuibles a actores estatales, no estatales u otros sujetos responsables que violan, amenazan o desconocen los derechos fundamentales de las personas. En este caso, no solamente aplica a los derechos fundamentales, sino a los derechos colectivos. Ya sabemos cuál es la diferencia. Los derechos fundamentales son los que afectan a las personas de manera individual y que amenazan su vida digna, y los derechos colectivos es a un grupo de personas de forma indiscriminada. Esa calificación de esas conductas, ya hablamos de hechos vulneratorios, conductas vulneratorias, esa calificación, no todas una misma conducta puede ser calificada de una forma de mayor intensidad que otras. Entonces eso depende primero de la intencionalidad, si hubo o no, si hay o no intencionalidad en vulnerar los derechos. Si eso se vuelve sistemático, es decir, que con una frecuencia y con una planeación y con una debida organización se están vulnerando los derechos. La gravedad depende del impacto que se está generando y del contexto en el que ocurren. A veces una misma conducta puede ser calificada de una manera mucho más severa que otra. Y por último, en cuanto a las definiciones de los derechos, tenemos los escenarios vulneratorios de derechos. Ya es cuando se dan las condiciones en un entorno o en un contexto geográfico, social, institucional o cultural, en donde hay unas ciertas condiciones, llámense estructurales o dinámicas o patrones de exclusión, que favorecen la ocurrencia sistemática o reiterada de conductas vulneratorias contra ciertas personas o grupos poblacionales. Y veamos un poco, no voy a no voy a repasar la definición del riesgo de desastres ni de la gestión del riesgo, pero sí quiero llamar la atención sobre algunos puntos. Entonces, esta es la definición en forma esquemática, como lo trae una imagen de la Escuela Superior de Administración Pública sobre el artículo 1 de la Ley 1523 de 2012, que es la que define la política nacional en el tema, y habla de que la gestión del riesgo es un proceso social orientado a la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de diversas acciones, entre ellas planes, estrategias, políticas, medidas, regulaciones, programas, acciones e instrumentos, encaminados a los tres subprocesos de la gestión del riesgo de desastres, que son el conocimiento y reducción del riesgo y el manejo de los desastres para aquellos casos en que de todas maneras se llega a materializar ese riesgo. De aquí yo quiero resaltar algunos puntos que tienen que ver con los artículos que le siguen, que tiene, bueno, ya hablamos de cuál es el objetivo del sistema de gestión del riesgo de desastres, con los tres procesos o subprocesos de la gestión del riesgo. Tiene unos componentes el sistema
que es la estructura organizacional, los instrumentos de planificación, los sistemas de información y la financiación. Pero de aquí yo quiero resaltar es cuál es el propósito del sistema y de la gestión del riesgo de desastres. Dice, ofrecer protección a la población. Y eso, visto desde cualquier óptica, proteger a la población es asegurar los derechos, proteger también los derechos de esa población. Mejorar la seguridad. Eso en términos de la visión que le estamos dando hoy, eso es también proteger al menos varios derechos, entre ellos el derecho a la vida, el derecho a la seguridad, específicamente lo dice así, el derecho colectivo a la seguridad y prevención de desastres técnicamente previsibles. El bienestar y la calidad de vida, pues involucran una serie de derechos que ahorita vamos a ver cuáles son los principales y contribuir al desarrollo sostenible. O sea, fíjense y quiero llamar la atención acá es que la gestión del riesgo de desastres a la hora de la verdad es una estrategia de desarrollo. No es solamente ir a rescatar personas que les haya caído encima, no sé, alguna cosa, o, o tomar, decir, vamos a hacer ordenamiento territorial en este territorio, en esta zona, en esta región. No es solamente eso, va mucho más allá, porque a través de la gestión del riesgo de desastres se pueden subsanar algunas deficiencias que hubo en el proceso de desarrollo de una comunidad y que dieron lugar a la vulnerabilidad de esa población y a la vez ofrecer medidas de intervención que les permitan mejorar la calidad de vida y contribuir a un desarrollo sostenible. Entonces, visto de esa manera, la gestión del riesgo de desastres es una herramienta súper poderosa, pero si se aplica como debe ser. Ahora miramos cuál sería la definición de los escenarios vulneratorios de derechos, pero ya aplicados a la gestión del riesgo de desastres. Entonces ya hablamos de contextos estructurales y territoriales en los que confluyen condiciones históricas de desigualdad, exclusión, pobreza, discriminación, exposición al riesgo y a las amenazas, debilidad institucional y desconocimiento o desatención sistémica y sistemática de las vulnerabilidades específicas de una comunidad o población que propician la vulneración continua o masiva de derechos humanos. Entonces ahí es cuando, si estamos en un escenario vulneratorio de derechos, pues inmediatamente hay que prender las alarmas. ¿Y qué tipos de escenarios proponemos desde la Defensoría del Pueblo? El escenario estructural es el que es de largo plazo, el que viene desde condiciones socioeconómicas históricas de una comunidad y se constituye pues también por la desatención sistemática de las vulnerabilidades. Hay unos escenarios que tienen que ver más con el territorio por las condiciones geográficas o ambientales, obviamente combinadas con debilidades institucionales. El escenario institucional surge por la ausencia o la debilidad estatal para gestionar el riesgo. Y eso pues en este momento, por ejemplo, tenemos una crisis en la gestión del riesgo a nivel institucional que se ha reducido un poco, pero que ya llevamos varios años en que la gestión del riesgo de desastres, por diferentes razones, que no es el caso analizar acá, no está cumpliendo su propósito. Cuando es recurrente, se repite en el tiempo sin una solución estructural, evidenciando negligencia sistemática, y algunos de esos escenarios es cuando ni siquiera es reconocido por las entidades. Entonces, estas tipologías, pues también no son independientes entre sí. Pueden darse incluso lo que está ocurriendo a nivel nacional y en ciertos lugares, pueden darse una combinación de varios de estos tipos de escenarios. Los hechos vulneratorios, bueno, es la misma definición que tenemos, pero aplicada a la gestión del riesgo de desastres. Ahora con los ejemplos, pues vamos a ver algunas tipologías o hechos vulneratorios de derechos en la gestión del riesgo de desastres. Y las conductas hablamos de esas,
En términos generales, esas acciones u omisiones, no solamente se peca por la acción, sino también por la omisión, entre ellas decisiones o prácticas institucionales, públicas, privadas o comunitarias que desconocen, restringen o afectan negativamente el goce efectivo de los derechos humanos en la gestión del riesgo. Entonces viene una pregunta, ¿quiénes, quiénes son los que pueden ejercer o tener esas conductas vulneratorias? ¿Solamente los agentes del Estado? No, también la empresa privada o actores del sector privado. También las comunidades. ¿Qué pasa cuando una comunidad se ubica en una zona, por ejemplo, que le pertenece a un río? Entonces, ahí está cometiendo una conducta vulneratoria de sus propios derechos y está vulnerando los derechos que le corresponden a ese río, ese derecho, por ejemplo, a inundar, a divagar, a tener un valle de inundación, se lo están restringiendo. Y de ahí surgen situaciones críticas y desastres. Bueno, se dice que estas conductas se pueden configurar por el desconocimiento o la desatención de las vulnerabilidades específicas de las poblaciones o comunidades que están expuestas a riesgos y a desastres. Y proponemos esta tipología. Por ahora, estos son solo propuestas, ¿no? Las clasificaciones, las tipologías, porque no hay nada escrito al respecto. Proponemos, por ejemplo, el tipo de conducta omisiva, es decir, que no se hacen las cosas eh, que deberían hacerse. Entonces, falta de actuación por parte del Estado o de un actor obligado frente al riesgo o el desastre. Esto lo vemos muy continuamente cuando, sobre todo en épocas así de lluvias, en donde se presentan inundaciones, se presentan deslizamientos y el Estado o tarda mucho o no actúa para llegar a resolver algún problema de estas emergencias. Comisiva cuando se hacen las cosas pero se hacen con daños, una acción con daño, es decir, que vulneran derechos, ya sea por parte del Estado o de un actor con obligaciones en la gestión del riesgo de desastres. Estas también son muy frecuentes. El tema de providencia, en donde sí se hizo, después del huracán Iota, se hizo una acción de reconstrucción, pero como no se tuvieron en cuenta las características específicas de la población de la isla de Providencia, entonces se vulneraron varios derechos, por un lado, porque no se tuvo en cuenta las características culturales del pueblo raizal, se utilizaron materiales en la construcción de vivienda que no eran resistentes en un ambiente como el de Providencia, y en fin, se hizo fue más daño porque es la hora, ocurrido el evento en el 2020, ya llevamos 5 años y realmente no se tiene todavía una recuperación y una reducción del riesgo efectiva. Discriminatoria, cuando hay un trato desigual o excluyente en virtud de alguna excusa, bien sea el género, la etnia, la etapa vital, por ejemplo, a los ancianos o a los niños, la situación migratoria, las capacidades, entre otras, en la atención y en toda la gestión del riesgo de desastres. A nosotros nos parece como extraño esto, sobre todo trabajando en temas técnicos, pero sí, resulta que sí, se da y muy frecuentemente. Cuando dicen, no, a esta gente no le demos todo eso, porque ellos están acostumbrados, por ejemplo, a no comer todos los días o a comer 3 veces al día, y entonces ya hay un trato desigual o excluyente. Bueno, y hay varios ejemplos que podríamos mencionar. Es negligente cuando la falta de diligencia técnica o administrativa agrava el riesgo o los efectos del desastre. ¿Qué pasa? La negligencia, por ejemplo, se da, y lo hemos hablado en la Comisión de Amenazas y Riesgos Geotécnicos y en la Sociedad Colombiana de Geotecnia, sobre la falta de ética o falta de calidad en algunos estudios y diseños. Entonces, ¿qué pasa cuando, digamos, hay un error en los resultados de un estudio
o en el diseño de una obra, y eso no se debe, digamos, a la falta de avance en el conocimiento científico, sino más bien a la falta de capacidad de idoneidad de quien realiza ese estudio. Ahí estamos en una tipología de conducta vulneratoria negligente. Y represiva es cuando es parecida a la discriminatoria, pero con acciones específicamente contra ciertas personas o ciertas comunidades. Esto está pues en pleno desarrollo y en plena construcción, pero digamos que esta es una primera propuesta. ¿Cuáles son los derechos, de acuerdo con la experiencia que tenemos en la Defensoría y en la Procuraduría y en otras instancias? ¿Cuáles son los derechos más recurrentemente vulnerados en la gestión del riesgo de desastres? Aquí está este listado. Los principales son, por ejemplo, el derecho a la vida digna o a la vida. Y el caso típico, por ejemplo, este niño, una fotografía en la ciudad de Valledupar, en donde el niño, pues él es inocente frente a una condición de amenaza tecnológica que tiene esa vivienda en particular, porque allá atrás hay unos bidones, como se llaman, o unos empaques de gasolina, de combustible, generalmente son de contrabando, o es combustible robado y lo almacenan sin ningún tipo de seguridad. Pero el problema no es solamente en esta vivienda, sino que todas las viviendas de esa manzana, todas tienen varios bidones y varias canecas con almacenamiento de combustible y eso se vuelve una bomba de tiempo. Y fíjense que ahí hay una conducta vulneratoria del derecho a la vida muy fuerte y ejercido por la misma comunidad, esa vulneración de derecho. Otro derecho recurrentemente vulnerado es el derecho al acceso a la información. Nos decía en nuestras clases de universidad, nos hablaba Omar Darío Cardona, decía, lo primero que se pierde en un desastre es la información. Entonces, efectivamente, la información es un activo muy valioso que normalmente o se tergiversa más en esta época que tenemos de noticias falsas, de inteligencias artificiales mal utilizadas, de negación de la información, de la estrategia del miedo, pues algo que se restringe muchísimo es el acceso a la información. Si la gente no sabe cómo actuar, pues mal puede, por ejemplo, salvarse en una situación de emergencia. El derecho a la igualdad, no a todo el mundo se trata de la misma manera. Hemos visto, por ejemplo, cómo se le vulneran los derechos por género, se le da más prioridad a los hombres que a las mujeres dependiendo de la identidad eh, sexual. Entonces, por ejemplo, se discrimina a algunos miembros de algunas comunidades. Lo mismo pasa con comunidades étnicas, lo mismo pasa con ciertas regiones a las que no se les brindan la misma protección de derechos. Otros derechos son a la integridad física, a la seguridad, a la salud, a la vivienda digna, no es solamente la vivienda, sino que sea digna, a la alimentación vista al menos como seguridad alimentaria, lo ideal sería algo de soberanía alimentaria, al agua potable, a la no discriminación, a la unidad familiar. Este derecho, por ejemplo, a la unidad familiar se violó sistemáticamente en el desastre de Armero, donde se desaparecieron cerca de entre 700 y 2000 niños que salieron vivos, pero no hubo registros, no, la gente se los llevó, se robaron niños, otros fueron llevados a sitios totalmente lejos de la familia y pues después de 40 años todavía no ha habido reunificación familiar porque incluso ya cada uno de esos niños tiene una vida propia, ¿no? Ya más de 40 años, pues ya no tienen ningún vestigio de su familia, pero las madres y los padres siguen sufriendo.
El derecho a la participación fundamental, generalmente se toman decisiones por parte de una, de un agente estatal o alguna persona y no se permite la toma, que la comunidad participe en la toma de decisiones. Y si no tiene derecho a la información, no se le protege el derecho a la información, pues mucho menos a la participación. El derecho al territorio, sobre todo en los territorios colectivos, y todos los derechos colectivos que algo les mencioné hace un ratico. Vamos a mencionar aquí algunas conductas vulneratorias en la gestión del riesgo de desastres, unos ejemplos, según el derecho involucrado. Entonces, habla el profesor Gustavo Wilches Chaus, esto es extraído de un artículo que escribió eh, hablando de Hidroituango, y también un libro sobre San Cayetano, sobre el traslado de San Cayetano y habló de cuáles eran las típicas conductas vulneratorias en la gestión del riesgo de desastres. Entonces, uno esperaría siempre un derecho que el Estado lo proteja, ¿no? Pero si el Estado no garantiza, por ejemplo, el refugio, la alimentación, la salud, la seguridad y las condiciones culturales adecuadas, entonces, pues no se está dando esa protección y se está vulnerando esos derechos, es un conjunto de derechos. Ya hablamos del derecho a la información, el derecho a la participación, a la integralidad de los procesos. Esto es muy común que se viole, que se vulnere cuando, por ejemplo, se hace un proceso de reasentamiento y entonces la entidad que organiza ese reasentamiento de personas pues considera que primero lo más importante son los aspectos físicos, es decir, darles otra vivienda a las personas. Y una vez ya le hace esa vivienda, le construye, los pasa, los traslada como si fuera un trasteo, ¿no? Como si fueran unos muebles, los pasa de un lado al otro. Y resulta que ahí no, eso es totalmente insuficiente. Hay que ver a las personas de manera integral y a las comunidades. Entonces, no solamente hay que garantizar un espacio físico donde puedan vivir, sino también el acceso a los servicios públicos, el acceso a los medios de vida, al trabajo, a las vías, a las vías y a las carreteras, el acceso a algún medio de educación para los niños, el acceso a los servicios de salud. Bueno, hay una serie, la parte psicosocial, el tejido social, el, el construir comunidad es importante. El derecho a la diversidad, ya también hablamos un poco sobre las particularidades de las personas y que deben tenerse en cuenta cuando se hace algún tipo de gestión. El derecho a la perspectiva de género, también hablamos una parte. El derecho a la autogestión, también hay que pensar que los actores locales tienen capacidades. No porque no tengan recursos económicos, que es lo usual, no significa que no puedan decidir o no puedan actuar. Y eso fue, por ejemplo, lo que ocurrió en Providencia. Providencia llegó el Estado, el gobierno, y desplazó a todos los actores locales y lo que hizo fue eh, digamos, hacer como una especie de, sí, como sin tener en cuenta todo, ni el conocimiento, ni la decisión, ni la acción de las personas de Providencia y del pueblo raizal. El derecho de prioridad, pues obviamente si hay intereses de cualquier índole frente a las comunidades, pues debería ser prioritario el bien colectivo. A la continuidad de los procesos que no sean determinados solamente frente a una alcaldía, un alcalde, un gobernador, un presidente, sino que sean un tema de Estado, no de un gobierno. Y hay una cosa importante acá que menciona el profe Gustavo, son los derechos frente a los medios de comunicación. Entonces, los medios de comunicación lamentablemente han jugado históricamente un papel totalmente nocivo, le hace prácticamente todos nuestros grandes desastres, incluso los desastres pequeños y cotidianos,
pero ha jugado un papel muy negativo en Armero. Recuerdo mucho en el año 99, después del sismo del eje cafetero, había una periodista, mal llamada periodista, que lo que hacía era entrevistar a las personas cuando les avisaban, les daban la noticia de que había fallecido un familiar o que lo habían encontrado, o haciendo payasadas como subirse a una retroexcavadora para ver el momento en que con la retro levantaban las vigas y sacaban un cuerpo. Entonces, todo por ganarse la chiva. Entonces prevalece ese sensacionalismo, maltratan a las comunidades, mientras que el papel de los medios debería ser contribuir como a, más bien a las necesidades, a satisfacer las necesidades de esas personas, esas comunidades que tanto requieren un apoyo. Entonces, ese es un derecho que es tradicionalmente vulnerado, toda esa cantidad de derechos son vulnerados por los medios de comunicación. El derecho a la participación y a la consideración de la naturaleza, y bueno, y otros el derecho a la prevención. Esto es lo, digamos que resume un poco, si cogemos derecho por derecho, cómo serían las conductas vulneratorias. Pero ahora veamos que no solamente es el Estado el que podría ser el actor que vulnera los derechos, ¿no? El Estado, pues eso sí hay ejemplos por todo lado, la omisión de acciones o que no llegan cuando la falta de oportunidad de medidas de gestión del riesgo de desastres. Hay casos, ¿no? Por ejemplo, la ladera occidental de Barranquilla es un problema que lleva 47 años. 47 años de vulneración de derechos. Armero, 40 años, por lo menos, ¿no? Porque la vulneración empezó antes de que se presentara el lajar. Temas como Mocoa, ya completó 8 años en que todavía no se ha resuelto. Y esa omisión y esa falta de oportunidad que no se hace cuando se debe hacer, hace que los problemas se vuelvan más complejos. Miremos Mocoa. En Mocoa, por no hacer las cosas oportunamente, por no hacerlo cuando se deberían hacer, se ha complicado de tal manera que ahora es un problema muy grande. Los lotes que se tenían para la reconstrucción de vivienda fueron invadidos, luego fueron desalojados los de la zona urbana. En fin, hay una serie de situaciones que hacen que la gente siga sufriendo, que se les sigan violando sus derechos, pero a la vez que no se pueda resolver el problema. También cuando, por ejemplo, otra conducta vulneratoria es cuando se crean fondos. La ley obliga a cada alcaldía o a cada administración municipal y departamental y nacional a crear un fondo de gestión del riesgo de desastres. Pero resulta que los crean, pero no les asignan recursos. Entonces, pues da lo mismo no tenerlo o le asignan un peso. Entonces, eso es insuficiente. Para eso se deben hacer los análisis de riesgos y saber cuáles son los fondos los recursos que necesitan los fondos. O, por ejemplo, otra conducta vulneratoria es cuando los instrumentos de planificación, por ejemplo, el plan de ordenamiento territorial está desactualizado. Entonces uno pregunta, y no, aquí está el del 2004. Pues eso ya para qué, eso no funciona. Y fuera de eso, a esos instrumentos no le han incluido el tema de gestión del riesgo de desastres. Y la ley es muy clara, dice, las amenazas y riesgos son determinantes del ordenamiento territorial. Y eso no se está cumpliendo y ya llevamos desde el 97, 28 años de la Ley de Ordenamiento Territorial de la 388 y todavía no podríamos decir que se esté cumpliendo a cabalidad. Y ni qué hablar de las otras normas del tema de ordenamiento ambiental. Aparte de eso, supongamos que sí haya una planificación del ordenamiento y unas normas, pero no hay control urbanístico. Entonces se permite la consolidación de barrios en zonas que no son aptas para la vivienda, porque son zonas, por ejemplo, susceptibles de presentar un movimiento en masa. Y entonces eso ocurre
frecuentemente en Barranquilla. Yo pongo mucho ese ejemplo, pero también aquí en Bogotá, en Medellín, en Manizales, Pereira, en prácticamente todo el territorio nacional ocurre esa falta de control urbanístico. Y la falta de control urbanístico no es solamente para la ocupación ilegal de un terreno. También hay una falta de control urbanístico en en la falta de mantenimiento de las edificaciones, especialmente las edificaciones costeras. Entonces, en Barranquilla, en pleno centro de Barranquilla, vemos un edificio de veintitantos pisos donde todo el hierro está a la vista en un estado de corrosión altísimo y se le ha caído el concreto por problemas, precisamente por estar en un ambiente marino y no hay nadie que haga ese control, esa exigencia a los dueños de las edificaciones para que hagan mantenimiento. Y eso se ve también en Cartagena, se ve en Riohacha, en Santa Marta, en San Andrés. Y cuando ocurra un desplome, un colapso de una estructura de estas, pues que va a haber muchos muertos, va a haber muchas personas afectadas. Ahí en ese caso, por ejemplo, se le está vulnerando los derechos tanto a los ocupantes del edificio, a los visitantes y a los transeúntes y a todos los que van pasando. Entonces, es impresionante esa falta de control. Ocurre también cosas como en la mesa, bueno, en varios sitios de Colombia, donde ponen un colegio y al lado una estación de servicio. Entonces hay unas incompatibilidades y unos conflictos de usos del suelo que debería resolverlos el ordenamiento territorial, pero aparte de eso es que no se hace un adecuado control urbanístico. También el Estado comete conductas vulneratorias cuando no cumple los procesos y acciones lo que por ley debe hacer en la gestión del riesgo de desastres. Y prácticamente en un alto porcentaje del país, los municipios se escudan en que son de categoría 6 los municipios, y no tienen recursos, entonces que no pueden hacer nada. Y resulta que hay acciones de gestión del riesgo de desastres que no implican grandes recursos económicos. Y hay otras conductas vulneratorias. Hay unas más, digamos, evidentes que otras. En el sector privado, cuando se desarrollan proyectos y actividades peligrosas, generadoras de riesgos y no se toman ninguna medida, ni siquiera se estudian. Entonces, hacen por ejemplo, una labor de minería. Y vemos el caso en Boyacá, es minería formal que cumple todos los requisitos, pero en una zona donde hay viviendas y donde el terreno es un terreno coluvial, como lo llamamos, y resulta que hacen la explotación con dinamita. Entonces, pues las pobres casas que hay en esas zonas, pues se ven afectadas y entonces ahí hay una incompatibilidad, aparte de la incompatibilidad del uso del suelo, también están afectando el patrimonio y la vida de las personas. Está el incumplimiento de las normas técnicas, urbanísticas, ambientales. Veamos el caso del edificio Space. El edificio Space no cumplió las normas NSR en el diseño de la estructura y pues colapsó y afectó no solamente la vida de los 9 trabajadores que estaban haciendo reparaciones, sino también el patrimonio de todas las personas que eran propietarias de ese, de esos apartamentos. También, obviamente, cuando se generan impactos con sus actividades y no se hace mitigación. Un ejemplo ahora, ay, perdón, de las comunidades, por ejemplo, cuando vulneran incluso sus propios derechos, es cuando ocupan zonas que no son aptas para el asentamiento poblacional o invaden zonas de protección o el incumplimiento sistemático de las normas. El tema de las rondas de los ríos es impresionante. Veamos el caso de La Mojana.
El caso de la Mojana, que debe ser entendida por su naturaleza como la zona de amortiguamiento y de humedales de la zona de amortiguamiento de los ríos, de grandes ríos de Colombia como el Cauca, el San Jorge y el Magdalena. Y si fuera por la ronda, pues prácticamente no sería sino utilizable un porcentaje muy pequeño de la Mojana, pero en este momento la Mojana tiene 1 millón de hectáreas y cerca de 500.000 habitantes. Entonces, claro, si se meten en la zona de humedal, pues obviamente, eventualmente o permanentemente están inundados. Bueno, sigamos ahora conductas vulneratorias, pero según el subproceso de la gestión del riesgo de desastres. Entonces, en el tema del conocimiento, pues ya vimos, por ejemplo, que hacer unos estudios técnicos de riesgo o algún estudio técnico sin contar con la idoneidad y el conocimiento requeridos, pues de eso es vulnerarle los derechos a las personas y jugar con la vida de ellas. Perdón un segundito que me toca irme para otro lado porque hay un señor que me está saboteando vendiendo arroz con leche. Bueno, la otra, otro posible conducta vulneratoria es cuando se omite la información proveniente de los sistemas de información y de monitoreo. No se le paran bolas a a los resultados que da eh, un sistema de instrumentación de monitoreo. Cuando no se permite la acción el acceso a la información. Yo recuerdo hasta hace muy poco que los estudios eran guardados en un escritorio, en un cajón de un escritorio por un funcionario. Y recuerdo muchísimo, por ejemplo, las dificultades para democratizar la información, por ejemplo, del estudio de microzonificación sísmica de Bogotá. Entonces, no permitían que la información saliera al público, sino que tocaba ir allá en Geominas y comprar el documento y que eso no era información pública. Entonces fue toda una, digamos, una lucha, estoy hablando hace 30 años, por tratar de que estudios como ese, la gente del común pudiera tener acceso a esa información. El tema de las alertas y la información pública que es poco clara, inoportuna y o imprecisa. Entonces es muy difícil, por ejemplo, hace una semana hubo una alerta de tsunami y esa alerta fue tan imprecisa que la gente no sabía qué hacer. Dijeron, primero se dijo, no hay alerta de tsunami, no hay amenaza de tsunami en las costas colombianas después del sismo que hubo en Rusia, pero eso fue a las 10 de la noche. A las 3 de la mañana salió una alerta gigante donde decían, hay que evacuar, y ya decía en Cauca y creo que Chocó, no, Valle del Cauca y Chocó, y en los otros estar atentos. Entonces, ¿cómo así? ¿Tenemos que evacuar todo el departamento? Entonces no era suficientemente claro el aviso. Fuera de eso, a los niveles de alerta los llaman de acuerdo con el fenómeno de una forma distinta. Entonces, en el tsunami, un nivel de alerta era alerta, otro nivel de alerta era advertencia, mientras que en otros fenómenos hablan de alerta roja, alerta naranja, alerta amarilla, alerta verde o no sé, así. Entonces, esa poco claridad, esa falta de claridad hace que no cumplan o confundan o generen situaciones diferentes a las que se están buscando. El caso de Armero, que es el que aparece en estas imágenes, pues es uno de los ejemplos donde se vulneraron, o sea, donde se dieron casi que todas las conductas vulneratorias. Obviamente hago la claridad que el marco de derechos en 1985 era muy distinto al de hoy en día, pero digamos que no hubo información, no se sabía lo que iba a pasar, a pesar de que, por ejemplo, la Universidad Nacional había publicado un año antes o un poco menos de un año, que ya
se habían presentado eventos similares 200 y 300 años antes, que ya había un municipio, un asentamiento que había sido arrasado por una avalancha o por un lahar. Eso no se tuvo en cuenta. Entonces la gente no tuvo acceso ni a la información, ni tuvo una información clara de qué hacer. El mismo alcalde de Armero pensaba que lo que se iba a presentar era una inundación, porque arriba se había formado, arriba del río Lagunilla, se había formado una presa. Y él pensaba que al romperse esa presa, entonces podría generar alguna inundación en los barrios más cercanos, pero él nunca se imaginó, ni sabía, ni podría tener idea de un fenómeno de la magnitud que se presentó. Bueno, en la reducción del riesgo, ya hablamos de que no se tienen en cuenta las amenazas y riesgos como determinantes del ordenamiento territorial y de la planificación. Cuando no se le explica a las personas, sino que en el tema de la reubicación no se les explica bien o no están, eh, digamos, de forma voluntaria que quieran hacer la reubicación y se les obliga. Cuando se discrimina o no se permite la participación de ciertas comunidades, cuando no se tienen en cuenta las particularidades culturales, cuando prevalece un interés particular sobre el interés público o social. Pasa tal vez, eso no está comprobado, pero hay ahí algo que tiene que ver con las viviendas, por ejemplo, las casas de los 700 millones de Providencia, que ahí hubo algún interés particular y no se buscó el interés público, que era el de hacer unas casas respetando la arquitectura, los materiales y la forma de construcción de viviendas del pueblo raizal. Bueno, hay una serie cuando no se aplican mecanismos de protección financiera, cuando no se toman medidas oportunas, cuando hay desigualdad en la distribución de los recursos, la explotación irracional de los recursos naturales, etcétera, etcétera, etcétera. Y en los temas del manejo de desastres hay también varias conductas vulneratorias, entre ellas, por ejemplo, muchas personas en el momento en que se les presenta una situación de estas, pues salen corriendo y dejan todos sus documentos en la vivienda que es destruida y después no tienen cómo demostrar quiénes son. Entonces, esa reposición de documentos a veces la niegan o la cobran. Eso es una conducta vulneratoria muy fuerte. O cuando se les prometen entrega de subsidios de arrendamiento y se les niegan o se les demora la entrega. Cuando no se da una adecuada administración de la ayuda humanitaria o cuando hay una discriminación por género, o edad, etnia o situación de discapacidad. Una de las situaciones más comunes es que hay un registro de los afectados que se llama Registro Único de Damnificados, que a veces, que muchas veces queda incompleto porque muchas personas, por ejemplo, que las están atendiendo en una clínica, en un hospital, que las están atendiendo de las heridas o de la afectación de un evento de estos, cuando regresa, cuando la dan de alta, ya han cerrado el registro único de damnificados. Entonces, es una de las quejas más comunes que hemos recibido. O cuando no se les protege la propiedad o los bienes que tuvieron que salir corriendo la gente por evacuando, entonces no se protegieron. Bueno, y en fin, hay una serie de conductas vulneratorias. Cuando, por ejemplo, se decreta el desastre o se decreta una calamidad pública y no se declara el retorno a la normalidad. Y bueno, y hay así una serie de situaciones vulneratorias, de conductas, que espero que pues ustedes en todas sus actuaciones, pues las tengan en cuenta para no cometerlas, bien sea por acción o por omisión.
Bueno, básicamente eso es lo que quería yo comentarles el día de hoy. Quedo a sus enteras órdenes para las preguntas. Si quieren profundizar sobre estos temas, en este momento la Defensoría del Pueblo está haciendo un curso virtual, es presencial y virtual, una serie de cuatro sesiones que se llama Introducción a los Derechos en la Gestión del Riesgo de Desastres. Llevamos dos de las cuatro sesiones. La sesión 2 es muy similar a lo que les acabo de comentar, y se pueden ver en el canal de YouTube de la Defensoría del Pueblo. Muchísimas gracias. Muy bien, Carlos, muchísimas gracias a ti por compartir tus experiencias y conocimientos en nuestro seminario permanente con todos los asistentes del día de hoy. Hay una, pueden dejar sus inquietudes y preguntas por el chat o si lo desean lo pueden hacer a viva voz. Con aquí lo escuchamos todos. Hay una pregunta que la plantearon a las 5:23 sobre el caso de Armero. La escribió quien te habla y ahí estoy, tengo la siguiente inquietud. Claro que ya dijiste varias cosas, pues, pero qué bueno ampliar un poquito más. ¿Qué se puede decir en el caso del desastre de Armero? Ocurrió hace 40 años en cuanto al tema de gestión de riesgos. Según su conferencia, pues es un caso típico de, me parece a mí, omisivo de parte del Estado, ¿no? Porque se dejó a la población prácticamente a su suerte. Y en ese caso, ¿quién responde? Después de 40 años que estamos celebrando ahora, ¿quién responde a esos más de 700 niños perdidos, robados, y que fue algo que se pudo haber prevenido, ¿cierto? Decía el Inge Minas de esa época, y que el Estado en ese momento, en cabeza del señor presidente Belisario Betancur, que en paz descanse, se hizo el de los oídos sordos, y la población fue la que pagó las consecuencias. Usted nos mostraba muy bien en esa imagen impresionante cómo quedó el lajar de Río Lagunilla y aplastó, sepultó toda esta población. Esa es mi inquietud, Carlos. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Carlos Andrés, por la pregunta. Bueno, primero hay que decir que eh, cuando ocurrió el evento de Armero en el 85, no existía todo este marco de política de gestión del riesgo de desastres, sino que fue al contrario. Debido a ese desastre es que se originó el Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres, hoy llamado Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Es decir, no había una norma, incluso cambiamos era en la Constitución anterior, la de 1886. Entonces, en ese marco, pues de todas maneras, la Constitución de 1886 también decía que el Estado es el responsable de proteger la vida, honra y bienes de los colombianos. O sea que tenía la misma obligación, pero no había una conciencia, sino que se veía estos temas se veían como un caso fortuito, un hecho de la naturaleza, de la furia de la naturaleza, o también le echaban la culpa a Dios, o a los dioses, o a lo que fuera, pero el Estado, no había una conciencia de que el Estado es el responsable de toda la seguridad de las personas. Entonces, ese marco no existía. Sin embargo, sí hubo debates, sí hubo cosas y como le digo, la Constitución de 1886 ya traía, digamos, consignado ese tema de que el Estado era el responsable de de proteger la vida, honra y bienes de los ciudadanos. Eso en primer lugar. En segundo lugar, el desastre de Armero es académicamente el mejor ejemplo, porque se hizo todo lo que no se debe hacer en gestión del riesgo de desastres. Entonces, no se atendieron, no se atendió la información antecedente. Precisamente la doctora Marta Calvache con otro grupo
de expertos vulcanólogos había publicado un año antes toda la serie de erupciones, más de, no recuerdo bien el número, más de 900 erupciones del Nevado del Ruiz, bien documentadas, dos de ellas previas al siglo pasado, o sea, por allá en 1800 algo y 1700 algo, no recuerdo bien, ya habían causado daños en un asentamiento poblacional que quedaba en el mismo sitio del Armero, que fue borrado. No se tuvo en cuenta no se tuvieron en cuenta las advertencias, por ejemplo, y un debate que se hizo en la Cámara de Representantes o en el Congreso, no recuerdo bien, un mes antes, no sé si fue en el Senado, creo que fue en la Cámara, un mes antes de que ocurrieran las cosas, y la gente estaba preocupada sobre todo por Manizales, porque como Manizales queda tan cerca, mucho más cerca del volcán que Armero, pero lo que no habían tenido en cuenta era esa posibilidad de que hubiera esos lajares, que se derritiera la nieve. Entonces, en temas de gestión del riesgo hubo todas las fallas del mundo. Perfectamente toda la población de armeros se hubiera podido salvar si hubieran avanzado 200, 300 metros hacia zonas más altas. Pero como no sabían, el evento, la erupción que dio origen, o la específica, la erupción que dio origen al lajar, ocurrió a las 9 de la noche y llegó al casco urbano de Armero a las 11:15. O sea, hubo más de 2 horas para que la gente pudiera evacuar y no se hizo. Fuera de eso se veía todo en ese momento como un tema de solidaridad, de limosna, de convoquemos todas las ayudas de todo el mundo, pero no como un problema de Estado. Entonces, por esa razón, no se protegió, no se hizo un registro organizado y adecuado no solamente de los niños, sino de todas las personas, porque los empezaron a mandar por helicópteros a los afectados, los mandaban a hospitales de Santa Marta, Medellín, de Bogotá, de Cali, indiscriminadamente. Otros mandaban por tierra a Ibagué, pusieron unos hospitales de campaña relativamente cerca, otros para otros lados, pero no hubo un registro de manera que uno... Y yo recuerdo, porque yo viví ese momento, que en televisión desfilaban las personas diciendo yo me llamo tal y estoy buscando la familia tal. Y así, digamos que ahí en ese caso la televisión sí surtió o, o tuvo un papel adecuado. Pero en general hubo todo ese desorden porque no existía el concepto de gestión del riesgo de desastres. Fuera de eso, el Estado se hizo el loco. Recordemos también el contexto del país. Una semana antes había sido la toma del Palacio de Justicia. Entonces el país estaba en una noche negra, conmocionado, no había salido aún no había entendido qué era lo que había pasado en el Palacio de Justicia con esa masacre de magistrados y de personas y de todo, pasó de todo en ese Palacio de Justicia. Había, digamos, como una especie de duelo nacional y preciso llega esta tragedia con una semana exacta de diferencia. Entonces, esas fueron unas condiciones muy particulares, pero también unas negligencias muy altas, y hasta una falta de sensibilidad de las personas, porque no hubo ningún tipo de mensaje público, de advertencia, de nada. La gente de Armero acudía a sus líderes naturales, el cura, el maestro, pero ellos tampoco tenían el conocimiento técnico como para poder dar unas adecuadas recomendaciones. Entonces, todo eso se configuró para que ocurriera semejante desastre, que a la hora de la verdad y de acuerdo con la teoría e hipótesis que estamos manejando, que estamos haciendo una investigación, el desastre todavía continúa. 40 años después, los sobrevivientes aún siguen sufriendo pérdidas. Es decir, todavía se están vulnerando derechos de los sobrevivientes, ya sea que se encuentren acá en Bogotá, en Soacha, en Lérida, en Armero Guayabal, en Ibagué, en Santa Marta, en donde sea.
los derechos no han sido restituidos. De esos 700 a 2000 niños, solamente han sido encontrados unos pocos y ese es un trabajo aislado que hace una fundación que se llama Armando Armero. Es un trabajo aislado, el esfuerzo de unas pocas personas particulares que con sus recursos van y hacen pruebas de ADN para ver si las personas que encuentran si son los hijos o no son los hijos de las familias que los están buscando. Entonces, los libros, hay un libro rojo, se llama del Instituto de Bienestar Familiar, pero no ha sido posible que el bienestar familiar abra esos registros y los dé a conocer. Y bueno, en fin, digamos que todavía, 40 años después, no hemos aprendido la lección. Y por eso nos ocurren las mocoas, nos ocurren las providencias, nos ocurren todos esos procesos incompletos e inconclusos y defectuosos de reconstrucción y de recuperación post-desastre. Muy bien, gracias Carlos por toda esa aclaración. No tenemos más preguntas consignadas en el chat. Ánimo. O si alguien desea hacer alguna otra inquietud, a viva voz también lo podemos hacer. Y si no, pues le damos nuestro agradecimiento por la asistencia a nuestro seminario permanente. Tenemos planeada otra charla para el 28 de agosto, también sobre gestión de riesgo de desastres, y otra para el mes de octubre sobre la metodología de talleres naturales. Próximamente los estaremos eh, invitando por las redes sociales. Y recuerden también lo que decía ahora nuestro coordinador, que pueden seguir todas nuestras conferencias en el canal de la Sociedad Colombiana de Geotecnia, en el canal de YouTube, donde están las 28 conferencias que se vienen dando desde hace más de 3 años por parte de esta comisión. ¿Qué más podemos decir, Carlos? Despida el seminario. No, que muchas gracias por su asistencia, por la paciencia y esperamos encontrarnos en nuestra próxima conferencia. Muchísimas gracias y muchísimas gracias por la invitación, Carlos, y por la presentación. Ok, con todo el gusto. Gracias a todos. Hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta luego.